Padre Cristo, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta hermosa tarde y queremos platicar su palabra en esta tarde. Vamos a leer mejor y vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 23 y su versículo 21 y 23. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás, lo cumplirás, conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, las promesas, los votos se hacen con nuestra boca. Sinónimos de voto, me gusta siempre buscarle los sinónimos. Es juramento, pacto, es promesa, es ofrecimiento, es ofrenda. Si muchas veces aún los votos o pactos que hacemos con nuestros seres, con los semejantes, lo cumplimos. Bueno, quizás alguien haga voto y no lo cumpla, pero la mayoría hasta con nuestros semejantes hacemos voto y los cumplimos. Podemos recordar la historia que está en la palabra del Señor, donde una vez una muchacha, dice la Biblia, que bailó. Y dice la Biblia que lo hizo de una forma que le agradó a un hombre. Era un cumpleaños y la muchacha esta bailó tan elegante. Desconocemos, ¿verdad? En su mundo que habrá bailado, pero le gustó tanto a este hombre que se sintió cautivado después del baile. ¿Qué le habrá bailado? Podemos imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Quizás el gusanito, quizás lambada, quizás desconocemos. Pero le gustó a este hombre que se llama Herodes. Le gustó tanto que cuando vio a la muchacha que estaba encantado, le hizo un voto, hizo un pacto con ella y le dijo así: pídeme todo lo que tú quieras, yo te lo voy a conceder. Nunca pasó por su mente lo que esa muchacha iba a pedir. Quizás él pensaba economía, quizás me pide un carro, un coche, se lo doy, quizás me pide una lap, se lo doy. ¿Quién sabe qué pensó? Pero esa muchacha dice que al escuchar esta propuesta, este pacto que estaba haciendo, donde él dice: pídeme todo, yo te lo doy. Entonces la muchacha va, consulta con su madre, que era una tremenda mujer. Digo tremenda porque era macabra, era la amante de este hombre. Y ella aprovecha deshacerse de un hombre que siempre le exhortaba. El hombre se llama Juan el Bautista y le decía: no está bien lo que estás haciendo. Ella estaba viviendo en adulterio con Herodes. Entonces no le gustaba a ella que este Juan el Bautista le estuviera exhortando, y aprovechó el momento y le dijo a su hija: pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ya cuando ella regresa con Herodes, dice Herodes: ¿ya pensaste bien lo que vas a querer? Ella dijo: ya lo pensé. ¿Qué es lo que quieres? Quiero la cabeza de Juan en un plato. Y dice que al escucharlo Herodes, hasta la borrachera se le quitó. Pero había dado su palabra, había hecho esa promesa, había hecho ese pacto, ese voto con la muchacha. Y había mucha gente y no pudo deshacerse de su promesa. Lo cumplió, dio la orden y le trajeron la cabeza de Juan. Cumplió su voto. Entonces yo digo, si muchas veces cumplimos nuestros votos, quizás no todos, pero la mayoría cumplimos nuestros votos que hacemos con los hombres, con las mujeres, con los semejantes, ¿cuánto más no debemos cumplir nuestro voto con Dios? En el libro de Génesis, en su capítulo 28 y su versículo 20, hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre el Señor mi Dios, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es un voto, es una promesa que hace este muchacho. Es un muchacho que se llama Jacob. Había tenido disgustos con su hermano lo amenaza de muerte, lo escuchan a sus padres y lo mandan a la tierra de donde ellos vinieron. Entonces él dice que de momento se acuesta a dormir en un paraje, y en ese paraje él empieza a tener visiones, empieza a ver ángeles, y eso le turbó. Escucha la voz del Señor en ese lugar, entonces hace un voto
voto, hace una promesa, hace un pacto. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me da para comer y vestido para vestir. Y si vuelvo en paz en casa de mi padre, el Señor será mi Dios. 1. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. 2. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. 3 puntos, 3 cosas que Él ofrece. Y de todo esto, ¿verdad? El Señor es tan bueno que si nosotros leemos o hemos leído la historia de Jacob, podemos darnos cuenta que de todo esto que Él pidió, el Señor se lo concedió. No le faltó comida, no le faltó vestido y vino bendecido. Y al llegar a casa de su padre, ¿verdad? Usted sabe la historia, empieza a hacer una reconciliación con su hermano, se reconcilian, entonces llega en paz en casa de su padre. Todo eso el Señor, ¿verdad? Se lo cumplió. Ahora Él tiene que cumplir esto que dice, esta señal he puesto porque este lugar va a ser casa de Dios. Luego dice, va a ser mi Dios. Luego dice, el diezmo apartaré para ti. Si Dios lo cumplió, yo pienso que también Él cumplió su promesa. Cuando hagamos promesa, leímos al principio, dice, no tardes en pagarlo, porque sería pecado. Podemos ver la historia de otro hombre aquí en Jueces capítulo 11, su versículo 30. Y Jefté hizo voto o promesa o pacto al Señor, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere, ahí viene, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor lo entregó en su mano. El Dios está cumpliendo. Y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Ahora la promesa de él. Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no poder retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste. Amén. Qué pacto, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos pactos sin detenernos a pensar siquiera. Antes de hacer un compromiso con Dios, antes de hacer un compromiso con otros, tenemos que nosotros pensar si podemos, si está a nuestro alcance hacer lo que estamos prometiendo. Este hombre no lo pensó. Él dijo, si el Señor nos da la victoria sobre estas naciones, Él hace su promesa, dice, cuando yo regrese, dice, el que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, será del Señor y lo ofreceré en holocausto o ofrenda. ¿Qué habrá pasado por su mente de este hombre? Nunca, creo, su hija salía a recibirlo. Por eso él dice, la que salga. Yo creo que la que salía siempre a recibirlo, podemos imaginar muchas cosas, sus siervos, algo así. O hasta su suegra. Ese era bueno, ¿verdad? Si hubiera salido su suegra, él no se hubiera entristecido. Él hubiera dicho, gloria a Dios, cumplo mi voto con toda la alegría de su corazón. Pero no, salió su hija a recibirla. Y dice la Biblia que era su única hija. Muchas veces, hermanos, repito, antes de prometer, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. No seamos ligeros en nuestras promesas. Pensemos antes. Dice la muchacha, si tú ya lo prometiste, cumple tu promesa. Yo no creo que la haya matado. Según dice aquí en el versículo 40, dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galatita, 4 días al año. La iban a consolar.
entiendo que esta ofrenda era algo así casi como hizo Ana. Fíjense, ahorita que menciono a Ana, vamos en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 1, el 10 y 11 dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Está hablando de la hija de Jefté. Yo pienso, ¿verdad?, que fue lo mismo. Porque podemos nosotros ver más, ¿verdad?, que Dios nunca dio la ordenanza de que se sacrifiquen seres humanos. Solo una vez lo pidió, pero era para probar a Abraham. Ya después de allá comienza Éxodo, Levítico, Números, y ahí enseña, ¿verdad?, todo lo que es referente a los sacrificios o ofrendas. Vemos que esta mujer, ahora volvamos con Ana. Ana es una mujer que no ha tenido hijos. La otra mujer que tenía su marido, ella había tenido muchos y se burlaba de ella. Y ellos cada año subían a adorar a Jerusalén y ella siempre lo hacía con tristeza. Solamente que en esta ocasión ella se derramó ante el Señor y entonces hace esta promesa. Si lo que ella necesitaba era hijo, pero su promesa va más allá. Con solo tenerlo y saber que ella ya era madre, porque en ese tiempo ser madre realmente era algo importante para los de Israel. Usted sabe la historia que hasta se peleaban por ser mamás. Cuando una mujer no daba hijos era menospreciada. Entonces ella toma esa decisión. Si me das un hijo varón, yo lo dedico a ti todos los días. Y quiero decirte esta noche, en esta tarde, que cuando tú hagas una promesa, si tú cumples tu promesa, el Señor, miren, el Señor está dispuesto a bendecirte más todavía. Bíblicamente, dice que cuando creció el niño, ella le dice a su esposo, yo hice esa tal promesa, ya lo destetó, agarró al niño y le dijo a su esposo, haz como has prometido. Porque, hermanos, hay la ley de voto. En la palabra del Señor nos enseña la ley de voto. Dice que si una hija promete y su padre lo escucha, entonces el padre ve y dice, no lo vas a hacer, entonces la muchacha queda libre de ese voto. Si una mujer dice algo y su esposo lo escucha, el esposo puede decir, no lo vas a cumplir, no lo vas a hacer, queda libre de ese voto. Aquí cuando ella le dice a su esposo, yo prometí esto, el esposo le dice, todo hazlo. Ella agarra al niño y se lo lleva al sacerdote. Se habrá asustado este hombre. Siempre le llevaban ovejas, votos de otras cosas. Pero esta mujer se pasó. Prometió darle el varón, si ella concebía varón, llevárselo. Y así lo hizo. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde, que si tú cumples tu promesa, el Señor está dispuesto, a bendecirte 5 veces más de lo que tú prometas. El Señor te cumple 5 veces más. Aquí en el libro, siempre en Primera de Samuel, capítulo 2 y su versículo 21, dice, y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Vamos a decir primero, Dios le cumple, le da un varón. Ella cumple su promesa, se lo regresa al Señor. Aquí está lo que te prometí. Ahora el Señor la bendice con 5 veces más. Lo importante de cumplir nuestras promesas. Vamos a ver el libro de Jonás, capítulo 2, en su versículo 7. Es de la oración de Jonás cuando está en el vientre del gran pez. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ese hombre se murió, hermanos, porque si usted lo ve, dice que ahí en el mismo versículo, dice que en los sepulcros, en la sepultura, dice, de ahí me sacaste. Entonces, él en esa situación en que está, que no es nada cómodo, no creo que sea cómodo estar en el vientre de algo o de alguien, hermano. Ahora usted está cómodo en su casa y está renegando. Quédate en tu casa. Ese hombre no estaba cómodo. Hace promesa. ¿Cómo estará dentro del vientre de Bluk? ¿Se acuerdan cómo se llama el pez? El gran pez se llama Bluk. ¿Qué más habrá comido Bluk? Todo, ¿verdad? ¿Qué tiene en su interior este gran pez? Todos sus jugos gástricos. Todo eso. Él estaba dentro. Ahí está. Entonces él dice,
Allá comienza su promesa, porque muchas veces, hermano, eso nos pasa a nosotros. A veces cuando estamos en algo así, en algún aprieto, comenzamos a prometer. Él estaba en un gran aprieto, estaba pero sumamente apretado. Y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Dice, pagaré lo que prometí. Y el Señor dice que hace que este pez lo vomite. Ahora, vamos a unir este texto con el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 20, su versículo 25. Dice así, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es lo que le pasó a Jonás. Estaba en un aprieto y él dice, ahora sí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuando estamos, hermanos, en aprieto, a veces hablamos rápido y después reflexionamos. Es triste ver que mucha gente se bautice, porque el bautizo es un voto, hacen un pacto, hacen un compromiso con Dios. Allí cuando los van a bautizar, el pastor yo creo que todos los pastores le hacen esta pregunta. ¿Cuántos años piensas servir al Señor? Y todos responden, todos los días de nuestra vida o hasta que Él venga. ¿Cuántos años piensas ser fiel al Señor? Y ellos, o las que se bautizan, o los que se bautizan, dicen, todos los días de nuestra vida. Es un voto que se le hace a Dios. Y dice en el libro que leímos al principio, que cuando hagamos voto a Dios, debemos de cumplirlo, porque si no, es pecado. Digo que es triste porque muchas veces 1 año, 2 años, y se olvidan del pacto que hicieron con Dios. ¿Cuántos años te dijiste que lo ibas a servir? No dijiste 1, 2, 3, 10, no. Dices todos los días de mi vida. Pero da tristeza que al año, a los 2 años, tu pacto lo hayas roto. Tu promesa que hiciste de ser fiel al Señor, lo hayas roto. Eso se llama pecado. Vamos a ver otro ejemplo aquí en el Salmo 66. 66, 13 al 15 dice, entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. ¿Qué dice el 14? Que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Jonás en su angustia clamó al Señor, hizo sus votos. Estamos viendo que el salmista en su angustia, dice, hizo votos sus labios. Muchas veces estamos enfermos y a veces decimos, si el Señor me sana de esta, y haces una promesa. Yo he oído gente que dice, si el Señor me sana de esto, voy a hacer una acción de gracias. Lo sana el Señor, se levanta y se le olvida su acción de gracia. Se le olvida. Hizo una promesa, hizo un pacto y no cumplió. En la aflicción muchas veces pronunciamos, hermano. Ahora que estamos encerrados en nuestros hogares, yo creo que muchos estarán diciendo, solo que termine la cuarentena, yo me voy al templo. Felicidades, te felicito. Espero que después cumplas tu promesa. Y cuando hablo de esto, ¿verdad? Hay cosas que son curiosas, porque no dejamos de escuchar, ¿verdad? Muchas, lo que sucede a nuestro alrededor. A veces escucho de hermanos que están haciendo oraciones en casas, que cuando tuvieron el tiempo para hacerlo, no se acordaban. Ahora que no se debe de hacer de acuerdo a la ley, ¿verdad? A las autoridades. Ahora lo están haciendo. Esperamos que después de su cuarentena, después que pase eso, ahora sí, cuando estamos en aflicción, muchas veces ofrecemos algo que muchas veces se nos olvida cuando ya estamos sanos. Es como cuando alguien está necesitado, dice, si el Señor me concede un trabajo, le voy a dar el 10%, de acuerdo a la palabra, lo que prometió Jacob. ¿Qué pasa? Les dan un buen trabajo, lo cumplen 1 vez, 2 veces y luego ya no se vuelve a ver. Y fíjense que eso de las promesas, yo estaba viendo la palabra del Señor, que muchas veces, aun cuando nos prometemos entre nosotros mismos, el Señor lo escucha y el Señor reclama muchas veces. Porque el matrimonio, por ejemplo, es un pacto. Hay lugares donde dice, los novios van a hacer votos, y hay lugares donde se hacen renovación de votos. Y ahí los ves agarraditos, poniéndole el anillo, y te prometo que te voy a cuidar, que te voy a... ¿En cuál dedo? En este. Promete. Su voto lo está haciendo. Y la mujer también dice, yo también te prometo y que esto te voy a cumplir. Promete, fíjense. Y aparentemente es entre seres humanos.
Pero Dios lo reprueba cuando alguien no cumple. Lo podemos ver en el libro, yo sé que eres lector, pero en el libro de Malaquías, ahí dice: y esta vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El versículo 15 dice: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense, hermanos, en el matrimonio hacemos pacto. Aún delante del registro civil, ahora se lee en tu cuartilla y te dicen en las buenas, en las malas, en la salud, en la adversidad, y uno dice: prometo amarlo, estás haciendo un pacto, ya sea con la mujer y el hombre también, hacen pacto. Entonces, en el versículo 13 dice que llenan el altar de lágrimas, de llanto, de ofrendas, pero el Señor no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque dice: porque has sido desleal con la mujer de tu pacto, con la que hiciste pacto, eres desleal. Rompes el compromiso. Eso al Señor no le gusta. Si prometiste amar a tu esposa todos los días, tienes que amarla. Pero hermano, es muy grosera. Ya hiciste un pacto, no lo pensaste bien. Ámala. Pero hermano, no se baña. Ámala, tienes que amarla. Ese es el compromiso, que la ibas a amar todos los días. Pero ya engordó, ámala, es tu pacto que hiciste. Hubieras puesto allí, si hay un lugar donde escribirlo, en tu pacto: si engorda, la dejo de amar. Entonces ya eso Dios ya lo sabe, pero prometemos. Las promesas, los pactos, el Señor los escucha. Quiero terminar leyendo Eclesiastés capítulo 5 y su versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No tardes, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de un ángel o de un pastor que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No lo hagas enojar. ¿Cuándo lo vas a hacer enojar? Cuando digas que lo hiciste por ignorancia. Eso hace enojar a Dios. No le digas al pastor: oye, pastor, prometí pero ignoraba yo. No. Así que cuando a Dios haces promesa, no tardes. Hasta eso más, no debemos tardar en cumplir lo que prometemos. Así que si en este tiempo, si en este año hemos prometido ser fiel al Señor, vamos a hacerlo. Si en este año prometimos buscar su presencia, vamos a hacerlo. Si en este año prometimos pedir por su Espíritu Santo, vamos a pedirlo. Lo que hayamos prometido, hermanos, tenemos que cumplirlo. Así que en esta tarde, Dios te bendiga.